Formación analizada de frente. Y continuamos con nuestros invitados en esta mañana en Al Día con Vigía. Amigos oyentes, son las 8 horas con 13 minutos a tomar todas las precauciones respectivas. Se incrementó el tráfico vehicular, estamos en pico y placa, siempre hay que tomar las medidas correspondientes al conducir su vehículo, y esto ocurre no solo en nuestra ciudad capital, sino en todo el país. Disminuya la velocidad, vaya con paciencia, amigo conductor, no sea el causante de varios siniestros de tránsito. Siempre damos este consejo para que usted no tenga inconvenientes en el tráfico vehicular. Nos acompaña esta mañana el doctor Pablo Saltos, es defensor público de defensa de detención. Qué gusto, doctor, tenerlo acá. Muchas para gracias. Hablar sobre un tema muy importante, es el procedimientos especiales que se dan en la unidad de flagrancia. Muchas personas desconocemos totalmente sobre estos procedimientos, doctor, pero antes de ello, y también estaremos abordando también cuándo existe flagrancia para conocer de este particular, doctor. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es un honor volver a estar acá compartiendo estos temas en los cuales nosotros podemos dar un poco a conocer a la ciudadanía para que vayamos viendo cuáles son los procedimientos y procesos que nosotros vamos teniendo dentro de las unidades de flagrancia, porque a veces confundimos muchas circunstancias, como es el pensar que si salen en libertad o porque salen libres. Muchas personas, nosotros pensamos que es porque la justicia no sirve o nada, sino que simplemente hay desconocimiento un poco del tema legal. Bueno, yo soy defensor público ya casi 15 años. Bueno, he estado en algunas otras instituciones, también he prestado mis servicios, en servicios profesionales, pero generalmente siempre me he desarrollado en el tema flagrante, que es uno de los puntales donde yo me he desarrollado principalmente. En la unidad de flagrancia, bueno, hay que conocer un poquito de la historia. Se comenzó más o menos por el año 2009, 2010, 2009 aproximadamente, en las inmediaciones de la Policía Judicial, donde se crea la primera institución o la institucionalidad de como flagrancia. ¿Qué significa este tema de flagrante? Flagrante quiere decir que es el cometimiento de un delito o la persecución de un delito que ha sido cometido en el acto. O sea, que es inmediato. Entonces tiene varios factores, ¿no? Que es la temporalidad, el tema material, tenemos el tema de detenciones. Entonces todo lo que nosotros tenemos que ir analizando y viendo cómo va desarrollándose y creándose un punto de flagrancia. Entonces, bueno, de ahí ya nosotros se ha ido evolucionando. Tenemos una nueva unidad de flagrancia en la cual ya comienzan a aparecer nuevos sistemas o nuevos temas, como son los procedimientos especiales que se fueron generando, ¿no? Entonces, el primer procedimiento que comienza a aparecer, porque antes nosotros teníamos simplemente los juicios ordinarios, que son de primer nivel. Esto se generaba y se daba un paso a los jueces o tribunales penales. En el tema flagrante comienza a aparecer un nuevo procedimiento especial, que es el procedimiento directo. Aparece también, bueno, el procedimiento abreviado ya es un procedimiento que venía anteriormente, pero también comienza a aparecer bajo nuevos términos y bajo nuevas reglas. Tenemos, a pasar de eso, también tenemos la conciliación, tenemos la suspensión condicional, tenemos muchas cosas que nosotros podemos analizar y utilizar dentro del tema de flagrante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es una audiencia flagrante? Una audiencia flagrante es cuando a una persona se le ha detenido en el acto. Entonces nosotros decimos, ¿pero cómo? Si es que se le detiene en el acto, ¿por qué tengo que hacer una audiencia si ya supuestamente está cometiendo el delito y todo eso? Bueno, basémonos en el principio de inocencia, ¿no? Porque no toda audiencia o no toda detención que se haya ocurrido dentro de las 24 horas es flagrante. Tienen ciertas excepciones también, ¿no? Porque nosotros tenemos este principio de inocencia. Hay ciertas circunstancias que muchas veces pueden ser calificadas de flagrantes, pero también tenemos que tener en consideración que para dictar una prisión preventiva tienen que existir ciertas reglas en las cuales a veces no se configura y se dan medidas alternativas. Ya lo voy a explicar un poquito para que la ciudadanía conozca estos puntales y no se piense que a veces la justicia o los entes de justicia
emiten decisiones Claro. en favor de la delincuencia. Obviamente, doctor, en este punto, porque muchos de nosotros sí le tomaron a una persona flagrante en un acto ilícito, por ejemplo, robando un domicilio. Va a la unidad de flagrancia, pues y para una persona normal, para nosotros, pues esa persona debe ir directamente detenido. Porque cometió un error, cometió un ilícito, cometió pues una falta para nuestra sociedad. Pero van a las unidades de flagrancia y usted decía, pues allí es donde se toman las decisiones respectivas. Sí, a ver, vamos a ver y tomar el ejemplo que usted está Ajá. poniendo. ¿Ya? Entonces, una unidad de flagrancia llega un detenido por un supuesto robo, ¿no? No. Ya, pongámosle por un supuesto robo, el cual es ingresado por la Policía Nacional, es calificado el delito por parte del fiscal, no por parte de la policía, sino el fiscal califica el delito y comienza a darse un tipo de recopilación de datos para formar un parte policial. En este caso puede haber dos cosas, que puede haber sido ingresado como robo, pero también se puede dar como un tema de violación a propiedad privada, que también se ha pasado, ¿no? O sea, no es que esté ingresando a robar, muchas veces es una violación a propiedad privada, ¿ya? Entonces, cuando hay delitos de robo, nosotros vemos que existen dos puntuales. El uno, el robo, que es del artículo 189, inciso primero, que es cuando existe solo violencia sobre las cosas, más no sobre las personas. Entonces tiene una pena de 3 a 5 años. Y el otro que tiene una violencia sobre las personas, del inciso segundo, de 5 a 7 años. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la diferenciación entre estos dos temas? Porque si nosotros hacemos una calificación de flagrancia por el inciso primero, va a ir en un procedimiento ordinario que va a ser resuelto dentro de la misma unidad de flagrancia. Pero si lo hacemos por el inciso segundo, va a irse a otra unidad y lógicamente la duración es más larga del procedimiento y del proceso porque la pena también tiene una sanción mucho mayor. Ahora, muchas veces nos ha pasado que llegan por delitos de robo las detenciones, pero el momento de calificación de flagrancia el fiscal lo hace por una violación de propiedad privada. ¿Ya? Le voy a explicar más o menos el por qué. Hay situaciones de que, bueno, en mi caso personalmente hemos tenido, o tuve recién un caso, ¿no?, de que una persona había estado tomada. Entonces, en el momento que está tomada, él coge y se trepa una pared y se mete a una casa. Se equivocó de casa. Se equivocó de casa. Entonces, lógicamente dan la alerta por robo, porque es lo primero que nosotros vemos. Claro. Cuando la persona llega, le encuentran dormido a esta persona dentro del domicilio. Y claro, también nosotros vemos la calificación en la que vemos si tiene antecedentes, no tiene antecedentes, de cuáles son las situaciones. Bueno, esta persona creo que se había ido un poquito de los festejos y había ingresado, lógicamente, a este domicilio y se había quedado ahí pernoctando. Entonces, cuando llega la policía, le encuentran. Entonces, ahí tenemos nosotros que ver. Como usted lo dice, muchas veces tenemos el puntal en que no todo es una prisión preventiva. En este caso, por ejemplo, de violación de propiedad privada, el artículo 534 tiene en su numeral 4, tiene un punto especialísimo. ¿Qué quiere decir? Que la prisión preventiva sea mayor a un año. Entonces, en este caso, la pena sea mayor a un año. En este caso de violación a la propiedad privada no pasa del año, entonces no se podría dictar una prisión preventiva. Hay personas que tienen más de 65 años, tampoco pueden ser detenidas. ¿Por qué? Porque las personas de 65 años no quiere decir que en el momento en que le pongan una pena o una sanción, no vaya a ir detenida, va a ir detenida, pero para la prisión preventiva, para la investigación, va a tener un tratamiento especial en el cual va a darse una medida alternativa a la prisión preventiva. ¿Quiénes tienen estas medidas alternativas? Principalmente las personas que tienen vulnerabilidad ante la Constitución, personas embarazadas, adolescentes, etcétera. Nosotros tenemos que tienen discapacidades, que tienen ciertas enfermedades terminales. Esas personas tienen esta discrecionalidad ante la ley, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué una persona, si es que estamos hablando de robo, una persona sale en libertad?
o sea, ese momento, ¿no? Se le da una medida alternativa, no es que sale en libertad, ya, se le da una medida alternativa. Si se le da una medida alternativa, ¿qué quiere decir esto? Que la persona tendrá que o no podrá salir del país, tendrá que presentarse ante la autoridad competente, pero no es que el proceso ha quedado ahí, el proceso sigue, ¿no? El proceso sigue y puedes llegar a tener un tema de una detención. Entonces, no toda persona tiene que ir a la cárcel, porque también vamos equilibrando un poquito de las cosas, ¿no? Nosotros vemos el hacinamiento que tenemos en las cárceles, entonces no todo tiene que ser guiado a que tiene que haber una prisión preventiva. También se puede dar un tema, porque hay ciertos delitos, como usted lo ha mencionado, el robo. El robo puede llegar a ciertos parámetros de conciliaciones, a ciertas salidas alternativas. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los temas que no conoce la ciudadanía es que se llega a una conciliación. Entonces, a ver, ¿qué es la conciliación? La conciliación es que la víctima, la persona afectada, dice, sí, yo acepto que el señor salga en libertad y que me paguen una indemnización por los daños que me ha causado. Muchas veces se da por ese tema. Entonces, eso queda fuera de las manos de los entes de justicia o como defensor público. Nosotros simplemente hacemos una propuesta a la persona que se encuentra como víctima y ellos verán si es que es factible o no es factible, porque tiene que ser bajo algunos principios y el principal es el principio de voluntariedad. Eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Entonces, ahí terminaría un proceso. Ahora, ¿por qué le digo que no en todo caso tiene que ir una prisión preventiva? He tenido casos de personas que tienen ciertos parámetros o ciertas enfermedades como cleptomanía, ciertos parámetros en los cuales se ha demostrado dentro de la investigación fiscal. En un delito flagrante es muy difícil demostrar eso en el principio. Pero ¿a qué me refiero? Que van a un lugar de ropa, por ejemplo, a comprar, supuestamente, y en el momento rompen un sello de seguridad y se llevan una camiseta. ¿Ya? El hecho de romper ese sello de seguridad ya le convierte en robo, porque si no había sello de seguridad y ella se sacaba, o él se sacaba, eso se convertiría en un hurto. Entonces, ¿qué pasa cuando se convierte en un hurto? Entonces, hay personas que no tienen antecedentes, que tienen este tipo de situaciones muchas veces de enfermedad. Entonces no voy a mandar a una persona que se robó una camiseta a que esté hacinando más el tema de eso. O sea, hay que también un poco, también hay que ver el tema de fondo, no solo el tema de forma, ¿no? El tema de fondo de que no voy a mandar a esta persona que esté metida en la cárcel. Muchas veces vemos que en ciertos centros, lugares donde venden comida, se sustraen ciertos productos alimenticios, a veces por la realidad del país, nosotros también. Entonces no voy a estas personas a llamar, sino podemos también tener, o que se defiendan en libertad, que esa es la parte primordial que nosotros estaríamos buscando o que se estaría interpretando. Entonces no todo tiene que ser tachado en esto. Ahora, si hablamos de delitos mucho más graves, como son violaciones, muertes y todo eso, también tenemos que ver qué elementos se presentan ante su detención. No toda persona por decir, él me violó, él mató, no todos son culpables. Entonces no todos muchas veces se van dentro de este parámetro. Eso principalmente en lo que tiene que ver a la prisión preventiva. Recordemos que la prisión preventiva solo es preventiva, como lo dice su nombre. Entonces las medidas alternativas o la prisión preventiva quiere decir que el proceso sigue. Ahora, como le digo, no todo delito es flagrante. Entonces hay delitos que no son flagrantes o situaciones en las cuales no se han cometido delito. Entonces la audiencia de flagrancia está dividida en dos puntos. En la calificación de la flagrancia, que es la primera parte, si se califica la flagrancia se pasa a la segunda parte. Y si no se califica la flagrancia, ¿qué pasará? Se queda en una investigación previa. Y ahí el proceso no es que muere, sino que pasa a un sistema de investigación por parte de la Fiscalía. Aquí nos preguntan, doctor, dice, cuando una persona entra a flagrancia, ¿por qué no se valora también que estas personas tienen más de 3, 4 detenciones en esos mismos hechos y no van detenidos? Ya, a ver. Primero, la Constitución de la República nos manifiesta que la persona que ingresa, estamos bajo un procedimiento del artículo 77, numeral 2, que es el principio de inocencia. Primero, yo no puedo tratar, como yo siempre les digo a las personas cuando nos dicen esto, sí,
Yo soy parte de la sociedad y no estoy a favor ni de los delincuentes, ni en contra, ni a favor de nadie, sino estoy a favor del sistema de justicia que nosotros tenemos. Entonces, qué tiene que verse aquí? También pongámonos en el otro lado de la moneda. ¿Qué tal si a un familiar nuestro o a alguna persona nuestra le detienen injustamente? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos también a tratar de ver. Ahora, en el caso específico que nos están manifestando de que si tienen 3, 4, 5 temas en los cuales nosotros podemos evidenciar una repetición de conducta, lógicamente, la Constitución también nos obliga a que nosotros no podemos criminalizar por el pasado judicial. Ya eso se criminalizará cuando sea una sentencia, ¿no? En el hecho de repetición. Pero sí se nombra o sí se ve, dentro del parte judicial se adjunta los datos personales, si es que hay una conducta reiterativa dentro de lo que se está dando, y lógicamente se dará. Ahora, vamos viendo en el tema de drogas. Nosotros tenemos gente que es adicta. Sabemos que las adicciones son bastante difíciles de controlar. Entonces hay personas que entran y salen. ¿Por qué? Por temas de adicción. Hay gente que entra y sale por microtráfico o tráfico a mediana escala o alta escala. Pero hay gente que ingresa, por ejemplo, hemos tenido nosotros acá en la unidad de flagrancia personas que sí ingresan, pero pues son, por ejemplo, mendigos o gente que está dedicada o que tienen temas de calle. Entonces ahí nosotros también tenemos que ir valorando. Todo tiene que ser valorado, ¿no? O sea, sí sabemos que nosotros actualmente vivimos un tema de terror que nosotros estamos viviendo. Por eso se han creado nuevas unidades, como lo son las de anticorrupción, unidades que están luchando contra la corrupción y que se están llevando los casos como son los de terrorismo principalmente. Entonces ahí hay unidades que se está tratando de fomentar o focalizar para que se pueda atacar directamente a los macros o a los lugares, al tema neurálgico. Es como un cáncer, atacar directamente o extirpar totalmente el tumor, que eso sería, no como en el caso de muchas cosas en las cuales simplemente nos fijamos y tratamos de eliminar un mínimo, cuando lo real debería ser tratar de extirpar desde el tema de las bandas organizadas o crímenes que nosotros tenemos. Entonces eso es lo que principalmente tenemos que ir basándonos o ir tomando en cuenta para poder realizar este tipo de acciones y calificaciones, ¿no? Doctor, usted hablaba en un inicio el tema de la flagrancia. Acá una persona puede estar vinculados en la violación de domicilio, en el robo, por ejemplo, los dos puntos. A ver, no puede ser, el tema, nosotros tenemos un sistema de justicia en el cual nos dice que hay un concurso real de infracciones. Entonces, el concurso real de infracciones, ¿qué quiere decir? Que dentro de una misma infracción existen otros delitos, pero cada delito tiene que ser autónomo, ¿ya? No tiene que ser ligado. Entonces, por ejemplo, si voy y tengo un robo con muerte, entonces está ligado, me voy a ir por la muerte, que es lo más grave, porque fue producto del robo que hubo la muerte, ¿no es cierto? Ya, en este caso, si es que encuentro armas, encuentro droga, encuentro otras cosas, son delitos autónomos. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Se puede hacer un concurso real, abrirle por armas, bueno, armas no, porque eso fue producto también que utilizó para el robo, pero ¿qué tal si se encontró droga? Entonces también podemos nosotros utilizar este tema y abrir un procedimiento por droga y a la vez también por el robo. Entonces, más o menos sí es eso. Y no podrá sumar más de 40 años las penas que se estarían dando. Ahora, en el tema de violación a propiedad privada, es un tema que para ingresar a una casa se ingresa sin el consentimiento. Claro. Y para robar también estoy ingresando sin consentimiento. Entonces sería un delito que va unido al otro. Entonces no podría hacerse un delito autónomo cada uno. Doctor, ¿en qué circunstancias, en cambio, se da el procedimiento directo que usted estaba abordando? Ya, las circunstancias que se dan principalmente son en delitos que no pasan los 5 años. Entonces, ¿qué trata de ver este procedimiento directo? Es tratar de descongestionar un poco el sistema procesal. Entonces, por ejemplo, tenemos droga.
Ahora cambiaron las reglas del juego, ya que antes hasta escala media, que era de 3 a 5, se realizaba un procedimiento abreviado y se trataba de salir o con una sentencia, un procedimiento abreviado, un abstentivo, dependiendo de cómo se den las cosas, y se daba. El procedimiento abreviado es tener dentro de una misma audiencia todas las etapas del juicio, todas. Y de las investigaciones, como es la instrucción fiscal, la preparatoria de juicio, la audiencia de juicio en sí, todo se hace eso y se realiza en 20 días. Entonces, en 20 días es lo que nosotros tratamos de sacar una sentencia, sea condenatoria o favorable, o utilizar una medida alternativa como es la conciliación o el tema del abreviado. Entonces, ¿esto qué es lo que tratamos de ver? Que no tiene, o que se trata de congestionar desde primer punto el tema de justicia, para que no se acumulen más temas. Bueno, ahora se va a acumular más porque hubo ciertos cambios. Entonces, en droga ya desde 2 gramos en adelante ya se va a ordinario, que es un tema bastante fuerte. El tema de simplemente de mínima escala, que es muy esporádico, se queda en la unidad. Entonces, la idea principal de este procedimiento directo es tratar de descongestionar, y bajo las reglas de, como le decía, son delitos de menos de 5 años, siempre y cuando no sea violencia intrafamiliar, delitos contra la integridad personal, delitos contra la administración de justicia, etcétera, etcétera. Doctor, ¿y cuáles son los nuevos delitos anticorrupción en el país? Nuevos delitos, los que nosotros tenemos, anticorrupción no tenemos un nuevo delito, o sea, ya se crearon los delitos, como son los de terrorismo, que principalmente nosotros estamos viendo, las asociaciones ilícitas. Estos delitos ya estaban operando, lógicamente, desde el código. Lo que se ha hecho es una reforma, principalmente. Entonces, se creó el tema de la unidad anticorrupción justamente para tratar de ver estos delitos. ¿Qué quiere decir? Que se va a ver delitos que tengan que estar inmersos con la corrupción, y principalmente con el crimen organizado, que eso es lo que se va a generar. Aquí tenemos una pregunta de nuestra comunidad y dice: ¿en qué casos, doctor, buenos días, en qué casos procede el ejercicio privado de la acción? Ya, a ver, nosotros tenemos que ver que la acción la acción que nosotros podemos realizar, no hay que confundir. En delitos penales se llaman denuncia. En delitos que no son penales, como son civil, laboral, eso es demanda, ¿ya? Entonces vamos desde ahí. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una denuncia por un delito, puede ser o privado o público, ¿ya? El privado, ¿qué quiere decir? O delitos que son privados, principalmente cuando hay calumnias, injurias que le han hecho a uno, cuando hay lesiones que nosotros tenemos que no pasan que van de 4 a 8 días, que todo este tipo de acciones son privadas. Perdón, ¿qué quiere decir? Que la persona tendrá que activar directamente ante el juez, mediante una querella, la acción. Ya no va por fiscalía, sino por la acción. ¿Qué quiere decir? Que esta persona es la encargada de otorgar las pruebas al juez para que se realice o se llegue a una sentencia o a una resolución. Ya no va por fiscalía, sino va directamente por la persona que va a entrar. Entonces, si vamos a una injuria que ahora está muy común, que se realiza por medio de las redes sociales, la persona tendrá que hacer una materialización de todo lo que esté diciendo y presentar ante un juez. Entonces son distintas las reglas del juego, porque ya iríamos mediante una querella. Eso es la división entre acción pública y privada. En cambio, lo público es lo que está ante toda la comunidad. Entonces, pues, es visto ante la última comunidad. Yo recién tuve el caso anterior, hice la defensa de lo que pasó en la ciudad de Guayaquil en un canal de televisión. No lo nombro porque me imagino que no lo puedo nombrar, sí, pero es de conocimiento público. Yo estuve en la defensa de casi la mayoría de las personas procesadas. Entonces, ahí nosotros vamos viendo cuáles son los parámetros en los cuales del tema de anticorrupción y cómo se va manejando. Y no es que la Defensoría Pública está para sacar libre a un delincuente o ser acaparadores, como muchas veces se nos ha hecho. No, nosotros simplemente estamos para solventar que no exista impunidad, que no exista injusticias y que exista valga la redundancia, una justicia más proba dentro de lo que tiene que ver el país.
Entonces nosotros hemos evitado, por ejemplo, en este caso de estos tipos de anticorrupciones, que muchas veces esos vienen con abogados particulares, los cuales van dilatando los procesos. No digo todos, porque no hay que poner en la misma, sino que se van dilatando ciertos procesos y con el objetivo de que pidan una caducidad de la prisión preventiva, no haya sentencia, ellos puedan salir y se fuguen. Entonces, ¿qué hace la Defensoría Pública? En este caso fui personalmente, cogí el patrocinio de ellos y se realizó la audiencia de juzgamiento que se tenía que realizar dentro de los parámetros legales, haciendo una defensa técnica en la cual yo creo que las partes, tanto las personas que estuvieron o las otras y la ciudadanía quedó satisfecha en el punto que nosotros analizamos. Doctor, en este diálogo también usted abordaba un tema muy importante. Indagación previa, no necesariamente tiene que estar la persona detenida para iniciar este tema. No, nunca va a estar detenida. Ajá. A ver, el proceso penal tiene ciertos puntos, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos penales que nosotros tenemos? El procedimiento penal puede comenzar por medio de que hubo una indagación previa y el fiscal recobró todos los datos y pide la formulación de cargos. Entonces pide la formulación de cargos, inmediatamente formula cargos y va a pedir o prisión preventiva o medidas alternativas, ¿no es cierto? Una vez que se inicia la instrucción fiscal, ahí comienza realmente la acción penal. ¿Ya? Ahí se verá si se queda detenido o no. ¿Cuál es el otro punto para llegar a una acción penal? La flagrancia. Se le detiene, se califica en la primera instancia la flagrancia y en la segunda, si es que hay se formula cargos y se pide o no la prisión preventiva. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que en la una va directo a la formulación de cargos y a la prisión preventiva, o sea, a la parte segunda de la flagrancia, y en la otra primero se tendrá que calificar si es que hay delito flagrante y después si es que hay, va a la formulación de cargos y a la prisión preventiva o a la medida alternativa. ¿Qué es la investigación previa? Es cuando yo voy y pongo una denuncia porque una persona, por ejemplo, me pudo haber estafado, me pudo haber robado, lo que sea. Entonces comienza el fiscal a investigar esto. Comienza a investigar, entonces no puede haber prisión, porque no está formulado cargos, imposible. Lo máximo que el fiscal podrá pedir es detención de 24 horas para cualquier tipo de realización, cuando no van a rendir versiones, cuando no están dentro de los temas, de los parámetros que se necesitan principalmente. Para concluir, doctor, una pregunta de la audiencia. Cuando se llega a conciliación, ¿a qué nomás se refiere ello? Y si no se cumple, ¿qué es lo que pasa? Ya, a ver, la conciliación tiene unos puntos específicos, ¿no? Principalmente es la voluntariedad de las partes. Entonces tiene que haber voluntad de las partes. En el momento que nosotros tenemos voluntad, tanto de la víctima como de la persona detenida, podemos llegar a la conciliación. Entonces, ¿qué quiere decir la conciliación? No solo es reparar daños materiales, no solo consiste en dinero, también tenemos reparación de daños morales, reparación de daños civiles, etcétera. Claro. Entonces, todo esto tiene que darse. ¿Cómo se da? Principalmente si hubo un robo, que es lo más común que se llega a una conciliación, o receptaciones, es el momento en el que nosotros vemos y le entregan una cierta cantidad de dinero, por ejemplo, valorado ¿en qué? En que perdió el trabajo en esos días, perdió el tiempo, cuál fue el daño de la cuantía de lo que dañó, de lo problemas que le robó. Psicológicos. Si es que hay problemas psicológicos, se puede pedir también el tema, claro, se puede pedir y decir, a ver, el pago del tratamiento de un psicólogo, o sea, la conciliación es abierta, se puede llegar a un montón de puntales. ¿Qué es lo principal que tratamos de hacer nosotros? Que en esa audiencia de conciliación ya ahí se archiva el proceso, ya muere el proceso ahí. Pero hay momentos en los cuales la conciliación no puede morir ahí, porque como usted mismo lo ha mencionado, hay un problema psicológico. Entonces, ¿qué se va a decir? Vamos a pagar el tratamiento psicológico por 6 meses, ¿ya? Entonces la persona tiene que cumplir este tipo de acciones, tiene que pedir disculpas públicas, bueno, hay ciertas reparaciones morales que se pueden dar, que estén dentro de la Constitución, se puede llegar a cualquier tipo de acuerdo,
Siempre que cuando esté amparado dentro de la ley, no, nada más, no voy a pedir algo que denigre o humille a la persona Claro que sí. procesada o a la persona que esté de víctima, ¿no? Pero se puede llegar a todo este tipo. Entonces, cuando no se logra cerrar dentro de esa misma audiencia, se llama o se da ciertos parámetros legales en los cuales se le dice, usted tiene estas condiciones. A ver, usted tiene que depositar porque a veces el monto es muy excesivo y no pueden pagarlo en una sola audiencia. Entonces usted va a pagar en 3 meses, en 6 meses va a pagar lo del esto, ya, listo. Entonces en 6 meses nos volvemos a encontrar y vamos a revisar si usted cumplió las condiciones. Si la persona no cumplió las condiciones, porque sí nos ha pasado, Claro. ¿qué es lo que pasa? Se elimina esto y se llama inmediatamente en donde se quedó el procedimiento, a la audiencia de juicio. Entonces, y será juzgado. Entonces, normalmente en el tema. Muchísimas gracias, doctor, por despejarnos algunas inquietudes, especialmente a nuestra comunidad. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A usted, muchísimas gracias. Nos Gracias. acompañó en esta mañana el doctor Pablo Saltos, es defensor público de defensa de detención. Recordemos que la Defensoría Pública pues brinda los servicios en forma completamente gratuita y es en todo el país. Usted puede acercarse, concurrir, solicitar la ayuda respectiva de cada uno de los defensores públicos que mantiene esta entidad. Estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.